El flash de la cámara estalló en el rostro de Richard Chandler justo en el momento en que se ajustaba la pajarita en el espejo del Grand Imperial Hotel en Manhattan. Sophia Monroe, vestida con un provocativo vestido negro que había costado más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 6 meses, le besó el cuello, dejando una marca de pintalabios que tendría que limpiar antes de bajar al salón. 3 años. 3 años desde que había pronunciado aquellos votos solemnes en una discreta capilla de Brooklyn, prometiendo amar y honrar a Isabel Hartley. 3 años manteniéndola oculta como un secreto vergonzoso en su modesto apartamento de Queens, mientras Sofía brillaba en su brazo en cada evento de la alta sociedad de Nueva York. La ironía no pasaba desapercibida ni siquiera para él. Isabel, con su maestría en literatura y su capacidad para debatir cualquier tema con elocuencia natural, había sido apartada deliberadamente de su vida pública. Richard había inventado excusas interminables para su familia y círculo social. Ella estaba enferma, tenía fobia social, prefería la tranquilidad del hogar. La verdad era más simple y cruel. Isabel no provenía de una familia adinerada, y eso, en el mundo de Richard, era un pecado imperdonable. Sofía deslizó sus dedos por la solapa de su smoking, sus ojos verde esmeralda brillando con la anticipación de otra noche, siendo admirada, fotografiada y envidiada. Ella no sabía nada de Isabel. Nadie lo sabía, excepto el abogado de Richard y su hermano mayor, Christopher, quien le había advertido repetidamente que aquella farsa eventualmente implosionaría. El baile benéfico de invierno de la Fundación Sterling era el evento más esperado de la temporada social de Nueva York. Millonarios, CEOs, celebridades y la élite política convergían en el salón de baile que parecía sacado de un cuento de hadas europeo, con sus candelabros de cristal checo y sus columnas de mármol importado. Richard había esperado esta noche durante meses. Su padre, el implacable Victor Chandler, finalmente anunciaría su sucesión a la presidencia de Chandler Industries, un imperio de inversiones valorado en miles de millones. Al entrar en el salón, las cabezas se giraron de inmediato. Sofía sabía cómo manejarse en un salón, saludando a personas importantes con la familiaridad calculada de quien había pasado la vida escalando la jerarquía social. Richard sentía el peso aprobador de las miradas. Este era el cuadro perfecto que había pintado cuidadosamente. El heredero exitoso con la mujer deslumbrante a su lado. Victor Chandler observaba desde el otro lado del salón, con un vaso de bourbon en la mano, rodeado de magnates de la industria. Su mirada aprobatoria, al posarse en Richard y Sofía, era todo lo que el hijo siempre había deseado. Aceptación, orgullo, reconocimiento. Mientras tanto, a 35 kilómetros de allí, Isabel Hartley estaba sentada en el balcón de una mansión en Long Island que hacía que el Grand Imperial Hotel pareciera modesto en comparación. Marcus Anderson, a sus 42 años, era uno de los hombres más ricos de América, habiendo construido un imperio tecnológico desde cero. Alto, con cabellos grises en las sienes y ojos azules penetrantes, había conocido a Isabel 6 meses atrás de forma completamente accidental. Ella estaba en la biblioteca pública de Queens, donde trabajaba como voluntaria 3 veces por semana, cuando Marcus entró buscando una primera edición rara de Hemingway. Habían conversado durante 2 horas sobre literatura, filosofía y la ironía de buscar conexiones reales en un mundo cada vez más digital. Él no sabía que ella estaba casada. Ella no sabía quién era él hasta verlo en la portada de Forbes una semana después. Cuando finalmente se reencontraron, en una pequeña cafetería donde a Marcus le gustaba escapar de la presión de su mundo corporativo, Isabel había sido honesta sobre su situación.
Le contó sobre Richard, sobre los 3 años de matrimonio fantasma, sobre cómo se sentía como una prisionera en su propia relación. Marcus escuchó sin juzgar y luego le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. Ahora, con el vestido rojo que Marcus había insistido en comprarle, tan diferente de la ropa sencilla que usaba a diario, Isabel miraba su reflejo y apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello castaño oscuro estaba peinado en ondas elegantes. Su maquillaje resaltaba sus ojos almendrados, y el vestido de seda italiana moldeaba su cuerpo de una forma que la hacía sentir poderosa por primera vez en años. Marcus apareció detrás de ella en el reflejo del espejo, impecable en su smoking hecho a medida. ¿Estás lista para esto?, preguntó él, su voz profunda denotando genuina preocupación. Isabel respiró hondo. He pasado 3 años siendo invisible. Creo que ya es más que hora de ser vista. El trayecto hasta Manhattan se llenó de un silencio cómodo. Marcus no intentó convencerla de nada. No hizo promesas grandiosas ni declaraciones dramáticas. Simplemente ofreció su presencia y apoyo, algo que Richard nunca había hecho verdaderamente. Cuando la limusina se detuvo frente al Grand Imperial Hotel, Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Fotógrafos se alineaban en la entrada. Los flashes estallaban como fuegos artificiales mientras captaban la llegada de cada celebridad y magnate. Marcus bajó primero, extendiendo la mano para ayudarla. En el momento en que sus pies tocaron la alfombra roja, el murmullo aumentó visiblemente. Marcus Anderson rara vez aparecía en eventos públicos y nunca, en toda su carrera de alto perfil, había aparecido acompañado. La deslumbrante mujer en su brazo se convirtió inmediatamente en el foco de intensa curiosidad. ¿Quién era ella? ¿De dónde había surgido? Los fotógrafos gritaban pidiendo que miraran a las cámaras. Los reporteros sociales hablaban rápidamente por sus móviles, actualizando blogs y redes sociales en tiempo real. Dentro del salón, Richard estaba en medio de una conversación con potenciales inversores cuando sintió un cambio en la atmósfera. Era sutil al principio, como una ola formándose en el horizonte antes de cobrar fuerza. Las conversaciones disminuyeron de volumen, la gente comenzó a girarse hacia la entrada, y entonces el silencio se extendió por el salón como fichas de dominó cayendo en secuencia. Richard se giró, irritado por la interrupción, y la copa de champán casi se le resbaló de la mano. Isabel estaba de pie en la entrada del salón, una visión en rojo, con Marcus Anderson a su lado. No solo estaba presente, comandaba el espacio de una manera que hizo a Richard cuestionarse si alguna vez había conocido realmente a su esposa. Sus ojos se encontraron con los de él a través de la multitud, y en ellos vio algo que lo heló hasta los huesos. No había ira allí ni resentimiento, había resolución, determinación y quizás, lo más aterrador de todo, había poder. Sofía notó la tensión en el cuerpo de Richard y siguió su mirada. «¿Quién es esa?», susurró ella, incapaz de disimular la nota de inseguridad en su voz. Richard no pudo responder. Tenía la garganta seca. Su cerebro luchaba por procesar la imposibilidad de la escena ante él. ¿Cómo sabía Isabel de este evento? ¿Cómo había conseguido una invitación? Y, por el amor de Dios, ¿cómo había logrado llamar la atención de Marcus Anderson? Victor Chandler se acercó a su hijo, su expresión tan controlada como siempre, pero Richard podía ver la pregunta en sus ojos. Christopher apareció del otro lado, su rostro una máscara de «te lo advertí». Marcus e Isabel comenzaron a bajar las escaleras hacia el salón principal, y la multitud, naturalmente, abrió camino. Personas importantes, personas a las que Richard había pasado años intentando impresionar,
Saludaban respetuosamente a Marcus y miraban a Isabel con fascinada curiosidad. El mundo cuidadosamente construido de Richard, con sus mentiras meticulosamente mantenidas y su imagen perfectamente pulida, comenzó a resquebrajarse. Y mientras Isabel caminaba en su dirección con la gracia de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, Richard percibió una verdad devastadora. No había escondido a Isabel para proteger su reputación. La había escondido porque, en algún nivel profundo y perturbador, siempre supo que ella lo eclipsaría completamente. El aire en el salón parecía haber sido aspirado de una sola vez. Richard sentía el peso de cientos de miradas alternando entre él, Sofía y la visión imposible que era Isabel caminando por el salón como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Cada paso de sus tacones, Louboutin, resonaba en su mente como una cuenta regresiva para un desastre inminente. Marcus Anderson guiaba a Isabel con la mano suavemente posada en su espalda, un gesto que lograba ser simultáneamente protector y respetuoso. Richard observó con creciente horror cómo los gigantes de la industria y la política se acercaban para saludarlos. Gerald Rothschild, magnate del mercado inmobiliario que Richard había intentado impresionar durante 6 meses, besó la mano de Isabel como si fuera realeza europea. Catherine Wu, la editora jefa de la revista de moda más influyente de la costa este, ya estaba susurrando al oído de su asistente, seguramente tomando notas mentales sobre el vestido de Isabel para la próxima edición. Sofía apretó el brazo de Richard, sus uñas perfectamente manicuradas, clavándose en la manga de su smoking. «Richard, ¿quién demonios es esa mujer? Todo el mundo la está mirando como si fuera la segunda venida de Cristo». Richard abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo podría explicarlo? 3 años de mentiras meticulosamente construidas estaban a punto de desmoronarse como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. Podía ver a Christopher observando desde el otro lado del salón, una mezcla de preocupación y resignación en su rostro. Su hermano le había advertido sobre esto, repetidamente. Victor Chandler se materializó al lado de su hijo, su bourbon aún intacto en la mano. El patriarca de la familia tenía esa inquietante capacidad de aparecer en los momentos más inoportunos. Su voz era baja, pero con el peso de una orden militar. «Explícame, Richard, ¿por qué Marcus Anderson nos está mirando como si te conociera personalmente? ¿Y por qué esa joven a su lado tiene la misma expresión que solía tener tu madre cuando me pillaba mintiendo sobre reuniones de negocios?» Antes de que Richard pudiera formular una respuesta, Marcus e Isabel comenzaron a moverse directamente hacia ellos. El salón, que momentos atrás bullía con animadas conversaciones sobre fusiones corporativas y escándalos políticos, se había transformado en un teatro silencioso donde todos aguardaban el próximo acto de un drama cuya magnitud aún no comprendían completamente. Isabel mantenía su postura erguida, su barbilla levantada con una dignidad que Richard nunca había notado durante sus años de matrimonio. O quizás simplemente nunca le había prestado suficiente atención. Ella usaba aquel vestido rojo como una armadura, y había algo en sus ojos que era simultáneamente familiar y completamente extraño. Era Isabel, pero no era la Isabel que él había dejado sola incontables noches en el apartamento de Queens. Esta versión de ella había encontrado algo que la antigua nunca había poseído: confianza absoluta. Cuando finalmente quedaron cara a cara, el silencio en el salón era tan absoluto que Richard podía oír el tintineo distante de copas en el bar. Marcus habló primero, su voz profunda cortando la tensión como un cuchillo afilado. «Richard Chandler, he oído mucho sobre usted.
El tono era neutro, pero había capas de significado en aquellas pocas palabras que hicieron que el estómago de Richard se revolviera. Isabel le había contado. Por supuesto que sí. Y Marcus Anderson, con todos los recursos del mundo a su disposición, probablemente sabía más sobre Richard de lo que al propio Richard le gustaría. Los ojos de Isabel finalmente se encontraron con los de Sofía, quien aún estaba agarrada al brazo de Richard como si su vida dependiera de ello. Por un momento fugaz, Richard vio algo parecido a la lástima pasar por el rostro de su esposa. No ira, no celos, solo una comprensión melancólica de una mujer que reconocía a otra atrapada en la red de mentiras de Richard. Sofía Monroe, dijo Isabel, extendiendo la mano con una gracia que parecía haber sido practicada en salones europeos. También he oído mucho sobre usted. Su trabajo en la Galería Whitmore es bastante impresionante. Sofía tomó la mano de Isabel automáticamente, su confusión evidente en cada línea de su rostro perfectamente contorneado. Gracias, yo. Lo siento mucho, pero no creo que nos hayan presentado formalmente. Isabel sonrió. Y había una cualidad en esa sonrisa que hizo que Richard quisiera desaparecer a través del suelo de mármol. Era la sonrisa de alguien que tenía todas las cartas y simplemente estaba esperando el momento adecuado para ponerlas sobre la mesa. No nos han presentado, concordó Isabel, soltando la mano de Sofía y girándose para encarar a Richard directamente. Pero creo que mi marido puede remediarlo ahora. El mundo se detuvo. Sofía parpadeó, procesando las palabras como si fueran en otro idioma. Víctor Chandler, por primera vez en décadas, pareció genuinamente sorprendido. Christopher cerró los ojos brevemente, como si estuviera haciendo una oración silenciosa, y a su alrededor el salón estalló en susurros frenéticos que crecieron en volumen hasta convertirse en un rugido inconfundible. «Sukai, ¿qué?» Sofía soltó el brazo de Richard como si estuviera en llamas, dando un paso hacia atrás. Su rostro, normalmente tan controlado, estaba pálido bajo el maquillaje profesional. «Richard, está bromeando, ¿verdad? ¿Esto es algún tipo de broma de mal gusto?» Richard abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Parecía un pez fuera del agua, y una parte distante de su mente reconoció la ironía de estar ahogándose en público rodeado de cientos de personas. Marcus observaba la escena con una expresión neutra, pero sus ojos estaban atentos, catalogando cada reacción, cada microexpresión. Se posicionó ligeramente más cerca de Isabel, un movimiento sutil que cualquier observador entrenado reconocería como protector. «Isabel», la voz de Víctor cortó el creciente caos, fuerte y autoritaria. «Isabel Chandler, supongo. ¿O mantuviste tu apellido de soltera?» «Hartley», respondió Isabel, encontrando la mirada de su suegro, a quien nunca había conocido en persona. «Siempre mantuve Hartley». Parecía más honesto, considerando que el matrimonio en sí era más una formalidad que una realidad. Víctor tuvo la decencia de parecer ligeramente impresionado. Siempre había respetado a las personas que podían defenderse en una batalla verbal, e Isabel claramente no estaba allí para ser intimidada. «¡Padre!». Richard finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y desesperada. «Puedo explicar esto. Hay un contexto que no entiendes». «¿Contexto?». Isabel se volvió hacia él, y finalmente Richard vio un destello de emoción romper su fachada de calma. No era ira exactamente, era algo más profundo, más doloroso. Era el dolor acumulado de 3 años de negligencia y humillación. ¿Qué contexto posible justifica 3 años, Richard? 3 años manteniéndome oculta como si fuera algo de lo que avergonzarse. 3 años cancelando planes en el último minuto porque alguien importante podría estar allí. 3 años viéndote salir por esa puerta sabiendo exactamente que ibas a sus brazos.
gesticuló hacia Sofía, quien ahora estaba visiblemente temblando, sus manos cubriéndose la boca con horror creciente. «Yo no lo sabía», susurró Sofía, las lágrimas comenzando a emborronar su impecable maquillaje. «Richard, me dijiste que estabas divorciado, me dijiste que tu ex esposa había regresado a Inglaterra. Yo jamás». «Claro que no lo sabías», dijo Isabel, su voz suavizándose ligeramente. «Él es muy bueno mintiendo. Años de práctica, supongo». Richard sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. A su alrededor, los smartphones habían sido discretamente levantados, capturando cada segundo de aquel desastre público. Podía ver los titulares formándose en su mente. Heredero de Chandler Industries, expuesto como bígamo en baile benéfico. Marcus Anderson aparece con la esposa secreta de un magnate de inversiones. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado estaba evaporándose ante sus ojos. Christopher finalmente se acercó, poniendo una mano en el hombro de Richard en un gesto que era simultáneamente solidario y resignado. «Creo que necesitamos hablar en privado», murmuró. «Todos nosotros». «Ahora». Marcus inclinó ligeramente la cabeza. «Hay una sala de conferencias privada en el 10º piso. Estoy seguro de que al gerente no le importaría prestárnosla por unos minutos». Miró a Isabel. «Pero solo si te sientes cómoda con ello». Isabel respiró hondo, sus hombros ajustándose bajo el tejido carmesí de su vestido. 3 años esperando una conversación honesta. Creo que unos minutos más no harán la diferencia. Víctor Chandler observó el intercambio con ojos calculadores, ya procesando las implicaciones legales, financieras y sociales de la bomba que acababa de explotar en su imperio cuidadosamente construido. Asintió brevemente. La sala de conferencias del 10º piso del Grand Imperial Hotel era un contraste llamativo con la opulencia del salón de baile de abajo. Paredes revestidas en madera oscura, una mesa alargada de caoba pulida y sillas de cuero que probablemente costaban más que el coche de Isabel. Pero había algo en el espacio cerrado que lo hacía todo más real, más asfixiante. No había público aquí, ningún flash de cámara para capturar el momento, solo verdades desnudas y crudas esperando ser desenterradas. Marcus se había posicionado discretamente cerca de la ventana, dando espacio a la familia Chandler, pero permaneciendo al alcance visual de Isabel. Su presencia allí era un ancla silenciosa, recordándole que no estaba sola en ese momento que había ensayado mentalmente cientos de veces durante los últimos 6 meses. Víctor Chandler ocupó la cabecera de la mesa con la naturalidad de alguien acostumbrado a dirigir salas de reuniones. Christopher se quedó de pie cerca de la puerta, como si estuviera decidiendo entre quedarse a presenciar el naufragio o correr mientras aún había tiempo. Sofía se había negado a subir, sus últimas palabras para Richard siendo un «me das asco», dicho entre sollozos antes de desaparecer hacia la salida del hotel. Solo quedaron Richard e Isabel sentados en lados opuestos de la mesa, con 3 años de mentiras y resentimiento entre ellos. El silencio se extendió por largos segundos antes de que Víctor finalmente hablara, su voz manteniendo aquel tono controlado que había intimidado a adversarios de negocios durante décadas. «Isabel, presumo que tengas una buena razón para esta espectacular revelación en el evento social más importante del año de nuestra familia». Isabel encontró su mirada sin vacilar. Durante 3 años, ella había imaginado a este hombre como una figura casi mitológica basada en las historias que Richard contaba. Víctor Chandler, el implacable magnate de las inversiones que había construido un imperio de la nada, que esperaba perfección de sus hijos y no toleraba la debilidad. Cara a cara con él, Isabel veía similitudes inquietantes con Richard,
la misma estructura ósea fuerte, los mismos ojos que podían ser tanto encantadores como gélidos. Pero había algo más en Víctor, una especie de honestidad brutal que Richard nunca había poseído. Respeto, en realidad, respondió Isabel con calma. Hace 3 años, su hijo me pidió en matrimonio en un pequeño café de Brooklyn. Dijo que me amaba, que quería construir una vida conmigo. Yo le creí, fui lo suficientemente ingenua como para pensar que cuando dijo en la alegría y en la tristeza, realmente lo decía en serio. Richard se removió incómodamente en su silla, pero no la interrumpió. Sus ojos estaban fijos en la superficie pulida de la mesa, incapaz de enfrentar la mirada acusadora de nadie en la sala. En nuestra luna de miel, que pasamos en un motel barato en Atlantic City, porque Richard dijo que tenía el presupuesto ajustado debido a inversiones. Continuó Isabel, su voz adquiriendo una fuerza que no sabía que poseía. Recibió una llamada. Una emergencia familiar, dijo. Necesitaba regresar de inmediato. Lo entendí, por supuesto. La familia es importante. Pero cuando regresamos, las cosas cambiaron. Empezó a trabajar hasta tarde, cada vez más tarde. Los fines de semana desaparecían en viajes de negocios de última hora. Y cada vez que yo sugería conocer a su familia, había una nueva excusa. Su madre estaba enferma, su padre estaba de viaje, no era el momento adecuado. Christopher soltó un suspiro pesado cerca de la puerta, e Isabel se dio cuenta de que él lo sabía. Él siempre lo había sabido. La culpa en su rostro era inconfundible. Me llevó 6 meses descubrir la verdad, continuó ella, sacando su teléfono de su bolso de noche plateado. Unos toques en la pantalla y deslizó el aparato por la mesa hacia Víctor. Una amiga mía vio a Richard en un evento benéfico en el Museo Metropolitano. Tomó esta foto y me la envió, pensando que yo estaría allí con él. Víctor cogió el teléfono, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba la imagen. Richard, en smoking, radiante y seguro, con una deslumbrante mujer rubia a su lado. El sello de fecha mostraba que había sido tomada solo 3 semanas después de su matrimonio con Isabel. «Esa no es Sofía», observó Víctor, pasándole el teléfono a Christopher. «No», confirmó Isabel. «Esa es Madison Harper, hija del senador Harper». Richard estaba saliendo con ella en ese momento. Sofía vino después. O quizás al mismo tiempo, honestamente perdí la cuenta. Richard finalmente levantó los ojos, y había algo parecido a un pánico genuino en ellos. «Isabel, por favor, estás haciendo que esto parezca peor de lo que fue. Madison y yo nunca fuimos serios. Era solo por las apariencias, networking. ¿No entiendes cómo funciona este mundo?» «No». La voz de Isabel cortó sus excusas como una cuchilla afilada. «No entiendo cómo funciona este mundo, porque nunca me diste la oportunidad de aprender. Me mantuviste encerrada en ese apartamento como un secreto sucio, mientras desfilabas con otras mujeres como trofeos. Me hiciste creer que yo era el problema, que no era lo suficientemente sofisticada, lo suficientemente hermosa, lo suficientemente impresionante para tu círculo social». Se levantó, sus manos apoyadas en la mesa, inclinándose hacia el marido que apenas reconocía. «Pero la verdad, Richard, es que nunca me diste una oportunidad. Decidiste, incluso antes de traerme a Nueva York, que yo sería tu pequeño secreto, alguien a quien volver a casa cuando necesitaras sentirte mejor contigo mismo, mientras vivías una vida completamente separada». Marcus cambió de posición cerca de la ventana, e Isabel captó el movimiento periférico. Su presencia allí era un recordatorio silencioso del camino que ella había elegido, de la decisión que había tomado 6 meses atrás, cuando se dio cuenta de que su matrimonio no solo era infeliz, sino fundamentalmente basado en el engaño.
Víctor observaba el intercambio con ojos calculadores. Había construido un imperio, entendiendo a las personas, leyendo sus motivaciones y debilidades. Y ahora, mirando a Isabel, estaba reevaluando completamente a su hijo menor. «Richard», dijo finalmente, su voz con un peso que hizo que todos en la sala se enderezaran. «¿Estás legalmente casado con esta mujer?» «Sí», admitió Richard en voz baja. «¿Desde hace 3 años?» «Sí». «Y durante esos 3 años, mantuviste relaciones públicas con otras mujeres, permitiendo que la sociedad, nuestros socios de negocios y nuestra familia creyeran que estabas soltero o, en el caso de Sofía, seriamente comprometido?» Richard no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Víctor se recostó en su silla, sus dedos tamborileando pensativamente en la mesa de caoba. «¿Tienes idea de las implicaciones legales de esto? ¿De las implicaciones financieras?» Sophia Monroe proviene de una familia con abogados que harían que un tiburón pareciera manso. Sin mencionar la pesadilla de relaciones públicas que esto va a crear. «Padre, ¿puedo arreglar esto?», comenzó Richard, con la desesperación tiñendo su voz. «Si Isabel acepta un divorcio discreto, podemos hacer que todo desaparezca». «¿Hacer que desaparezca?». Isabel rió, pero no había humor en el sonido. «Richard, explotaste nuestra vida espectacularmente en el evento más público del año. Hay al menos 50 smartphones abajo, con videos míos, anunciando que soy tu esposa frente a todo el mundo que importa en Nueva York. No hay forma de que esto desaparezca». Christopher finalmente se unió a la conversación, su voz denotando la exhaustión de alguien que había visto cómo se gestaba este desastre durante años. «Isabel tiene razón. Mañana por la mañana, esto estará en cada red social, blog de chismes y probablemente en la primera página del New York Post. La cuestión ahora no es cómo hacer que desaparezca, sino cómo minimizar el daño». Marcus finalmente habló, su voz profunda rompiendo el silencio que había seguido a las palabras de Christopher. «Con todo respeto, señor Chandler, no creo que Isabel esté aquí para negociar términos de control de daños. Ella está aquí porque merece ser escuchada, algo que aparentemente le fue negado durante los últimos 3 años». Víctor dirigió su atención a Marcus por primera vez desde que entraron en la sala, evaluando al multimillonario de la tecnología con renovado interés. «Marcus Anderson, he oído que rara vez te involucras en asuntos personales de otras personas. ¿Cuál es exactamente tu interés en esta situación?» «Amistad», respondió Marcus simplemente. «Isabel merece tener a alguien de su lado, especialmente considerando que su propia familia política nunca se molestó en conocerla». La observación dio en el clavo, y hasta Víctor tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Christopher desvió la mirada, con la culpa evidente en cada línea de su rostro. Isabel respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina que la había sostenido durante la confrontación en el salón de baile comenzaba a disminuir. Estaba cansada, tan profundamente cansada de cargar con el peso de un matrimonio que nunca fue real. «No vine aquí esta noche para causar un escándalo por el placer de hacerlo. Vine porque pasé 3 años siendo invisible y decidí que no voy a ser tratada más como si mi existencia fuera algo de lo que avergonzarse». Miró directamente a Richard y por primera vez desde que entraron en esa sala, vio algo parecido a un remordimiento genuino en sus ojos. Pero era demasiado tarde para el remordimiento. «Quiero el divorcio, Richard, y no voy a ponértelo fácil. No voy a firmar ningún acuerdo de confidencialidad. No voy a fingir que nuestro matrimonio nunca sucedió solo para proteger tu reputación. Tú te hiciste tu cama, y ahora tendrás que acostarte en ella». El silencio que siguió fue absoluto. La declaración de Isabel flotó en el aire como una sentencia final, y Richard
Sintió el peso de 3 años de mentiras desmoronándose sobre sus hombros. Había pasado tanto tiempo construyendo su vida pública perfecta que nunca se detuvo a considerar lo que sucedería cuando todo se derrumbara. Y ahora, sentado en esa sala de conferencias con su padre, su hermano, su esposa y el hombre más rico de Nueva York como testigos, la realidad finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Víctor rompió el silencio con la brutal pragmática que lo había hecho famoso en el mundo de los negocios. Isabel, voy a ser directo contigo porque claramente mereces al menos eso. Mi hijo cometió errores gravísimos y no hay excusa para el trato que recibiste, pero necesito entender tus intenciones. ¿Estás buscando compensación económica? ¿Un acuerdo? Porque si es así, puedo garantizar que serás tratada de forma justa. Isabel negó con la cabeza lentamente, una sonrisa amarga tocando sus labios. Señor Chandler, con todo respeto, usted no entiende. No quiero su dinero. Tengo mi propio trabajo, mi propia vida que construí a pesar de todos los obstáculos que Richard puso en mi camino. Lo que quiero es algo que el dinero no puede comprar, reconocimiento. Durante 3 años fui borrada de la existencia de Richard como si nunca hubiera importado. Hoy simplemente corregí ese registro. Marcus observaba la interacción con admiración mal disimulada. En los 6 meses desde que conoció a Isabel, había sido testigo de su transformación de una mujer quebrada e insegura a alguien que conocía su propio valor. Y ahora, viéndola enfrentar a la familia Chandler sin vacilar, sentía una mezcla de orgullo y algo más profundo que aún no estaba listo para nombrar. Christopher finalmente se acercó a la mesa, sus manos en los bolsillos, la postura derrotada. Isabel, también te debo una disculpa. Sabía sobre el matrimonio desde el principio. Richard me lo contó y yo debería haber hecho algo. Debería haber insistido en que fuera honesto contigo, con nuestra familia, con todos. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Isabel, genuinamente curiosa. Ella siempre había imaginado a Christopher como una extensión de Richard, otro miembro de la familia Chandler obsesionado con las apariencias y el estatus, pero mirándolo ahora, solo veía a un hombre cargando con el peso de su propia culpa. Christopher suspiró pesadamente, finalmente acercando una silla y sentándose. Porque soy un cobarde, así de simple. Vi a mi hermano menor enredarse en una red de mentiras cada vez más complicada, y me convencí de que no era mi responsabilidad intervenir. Me dije a mí mismo que eran ustedes dos que tenían que resolverlo solos, pero la verdad es que no quería lidiar con el desorden, no quería arriesgar mi relación con Richard o decepcionar a nuestro padre. Víctor lanzó una mirada penetrante a su hijo mayor, pero no lo interrumpió. Richard siempre fue el hijo más encantador, el que hacía amigos fácilmente, el que sabía manejar una sala, continuó Christopher, su voz cargada de un antiguo resentimiento. Yo era el responsable, el aburrido, el que seguía las reglas, y cuando me contó sobre ti, sobre cómo se había casado impulsivamente con una mujer que conoció en una cafetería de Brooklyn, pensé que finalmente había cometido un error que nuestro padre no podría ignorar, pero luego encontró una solución, o al menos creyó haberla encontrado. Te mantuvo oculta, siguió viviendo su vida como si nada hubiera cambiado. Y funcionó. Durante 3 años funcionó. Richard permaneció en silencio, con los ojos aún fijos en la mesa. No había defensa que pudiera ofrecer. Ninguna justificación que hiciera aceptables sus acciones. Por primera vez en su vida, estaba completamente sin palabras. Isabel estudió a Christopher por un largo momento, procesando sus palabras. Había sinceridad en su confesión, pero también una cobardía fundamental que ella reconocía. ¿Cuántas personas habían sabido de la situación y habían elegido no hacer nada? ¿Cuántos facilitadores había en el círculo de Richard?
personas que veían las mentiras, pero preferían mirar para otro lado. Todos ustedes hablan como si esto fuera solo un error, dijo finalmente, su voz tranquila, pero cargada de emoción reprimida. Un desliz, algo que puede arreglarse con disculpas y acuerdos financieros, pero esto no fue un error, fue una elección. Richard me eligió todos los días durante 3 años y luego eligió esconderme. Eligió mentirme a mí, a Sofía, a Madison y probablemente a decenas de otras mujeres que se cruzaron en su camino. Estas no fueron decisiones impulsivas, fueron cálculos cuidadosos. Ella se levantó, alisándose el vestido rojo que ahora parecía menos una armadura y más un símbolo de su liberación. Y vine aquí esta noche porque merecía un momento de verdad después de años de mentiras. Ahora tienen sus respuestas. Richard y yo estamos casados, lo hemos estado durante 3 años y ese matrimonio ha terminado. Lo que hagan con esa información es problema de ustedes. Víctor se levantó también, una expresión de respeto a regañadientes, cruzando su rostro severo. Isabel, puede que no apruebe los métodos de mi hijo, pero puedo respetar tu postura. Sin embargo, necesito preguntar, ¿qué planeas hacer ahora? Los medios de comunicación se lanzarán sobre esto como buitres tan pronto como salgan de esta sala. Isabel miró a Marcus, quien había permanecido discretamente al fondo durante toda la conversación. Él encontró sus ojos y asintió levemente, una pregunta silenciosa que ella entendió perfectamente. Tenía una elección aquí. Podía retroceder, desaparecer de nuevo en el anonimato al que había sido forzada durante tanto tiempo. O podía continuar con la cabeza en alto, enfrentar las consecuencias de su revelación con la misma valentía que la había traído hasta allí. «Voy a bajar esas escaleras», dijo finalmente, volviéndose hacia Víctor. «Voy a volver a ese salón de baile, y voy a terminar la noche que empecé. Voy a bailar, voy a hablar con personas que Richard pasó años impidiéndome conocer, y voy a hacer todo eso con mi cabeza en alto, porque por primera vez en 3 años no tengo nada que esconder». Marcus se acercó ofreciéndole su brazo con una sonrisa discreta. «Entonces, supongo que tenemos un baile que terminar». Richard finalmente levantó los ojos y había algo parecido al pánico en ellos. «Isabel, espera. Por favor, solo. ¿Podemos hablar? ¿A solas? ¿Solo 5 minutos?» Isabel se detuvo en la puerta con su mano ya en el pomo. Una parte de ella, la parte que aún recordaba al hombre del que se había enamorado 3 años atrás en aquella cafetería de Brooklyn, quería darle esa oportunidad. Pero otra parte, la parte que había crecido a través de 3 años de negligencia y humillación, sabía que ya no había nada más que decir entre ellos. «No», respondió suavemente, pero con firmeza. «Tuvimos 3 años para hablar, Richard. 3 años en los que podrías haber sido honesto conmigo en cualquier momento. Ese tiempo se acabó». Cuando Isabel y Marcus salieron de la sala, Christopher se volvió hacia su hermano menor con una expresión que mezclaba lástima y frustración. «Realmente la perdiste, ¿no te das cuenta? Y no la perdiste porque ella no fuera lo suficientemente buena para nuestro mundo. La perdiste porque tú nunca fuiste lo suficientemente bueno para el suyo». Víctor permaneció en silencio por un largo momento después de la salida de Isabel, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un cansancio que Richard rara vez había escuchado. «Construí un imperio basado en la honestidad brutal y decisiones difíciles. Les enseñé a ambos que en la vida corporativa no puedes permitirte mentiras porque siempre vuelven para atormentarte, pero parece que fallé en enseñar que lo mismo se aplica a la vida personal». Se volvió hacia Richard y por primera vez en su vida, Richard vio una decepción genuina en los ojos de su padre.
no enojo, no frustración, sino una tristeza profunda que era de alguna manera peor que cualquier explosión de temperamento. «Vas a arreglar esto», dijo Víctor, pero no era una petición. No para salvar tu reputación o las acciones de la empresa, aunque ambas ciertamente sufrirán por esto, sino porque esta mujer merece algo mejor que el trato que le diste. Le darás el divorcio que quiere, te asegurarás de que sea compensada de forma justa y harás todo esto sin drama adicional. ¿Está claro? Richard asintió mudamente, incapaz de formar palabras. «Y Richard», añadió Víctor, su voz adquiriendo una dureza de acero, «el anuncio de tu sucesión a la presidencia está cancelado indefinidamente. Necesitas probar que puedes manejar tu propia vida antes de asumir la responsabilidad de un imperio de miles de millones de dólares y miles de empleados». Las palabras golpearon a Richard como un puñetazo en el estómago. La sucesión, el objetivo por el que había trabajado toda su vida, se evaporaba debido a sus propias elecciones egoístas. Abajo, en el salón de baile, Isabel y Marcus hicieron su reentrada con la misma elegancia con la que habían llegado. El murmullo de las conversaciones cesó momentáneamente. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, pero esta vez Isabel no sintió el peso asfixiante de la expectativa. Había dicho su verdad, había reclamado su lugar, y ahora era libre. La orquesta, como sintiendo el momento, comenzó a tocar un vals suave. Marcus se volvió hacia ella con una sonrisa interrogante. «¿Puedo tener este baile?» Isabel tomó su mano, permitiéndose ser guiada a la pista de baile. Mientras giraban bajo los candelabros de cristal, se dio cuenta de que decenas de personas los observaban. Susurraban, especulaban, pero por primera vez no le importaba. Había pasado 3 años siendo invisible, y ahora estaba finalmente, gloriosamente visible. La música terminó, pero Marcus mantuvo a Isabel en la pista de baile por un momento más, consciente de las miradas que aún lo seguían. Podía sentir la tensión en sus hombros comenzando a disminuir, la adrenalina que la había sostenido durante la confrontación, finalmente drenándose de su sistema. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, inclinándose para que solo ella pudiera oírlo. Isabel asintió, pero Marcus notó el leve temblor en sus manos. «Lo estoy, solo. Necesito un momento. Quizás un poco de aire fresco». Él la guió gentilmente a través de la multitud, ignorando las miradas curiosas y los susurros que los seguían como una sombra. La terraza exterior del Grand Imperial ofrecía una vista deslumbrante del horizonte de Manhattan, las luces de la ciudad centelleando como estrellas terrestres contra el cielo nocturno de diciembre. El aire frío golpeó a Isabel de inmediato, haciéndola estremecerse en el vestido de seda. Marcus se quitó el saco sin dudar, colocándolo sobre los hombros de ella. El gesto era simple, pero llevaba una intimidad que ninguno de los dos había reconocido hasta ese momento. Isabel se envolvió en la tela aún tibia, respirando el aroma sutil de su perfume mezclado con algo que era únicamente suyo. No planeaba que fuera tan dramático, dijo finalmente, con sus manos aferradas a la balaustrada de piedra mientras miraba la ciudad que se extendía ante ellos. Parte de mí pensó que quizás Richard tendría la decencia de ser honesto cuando me viera, que reconocería lo que hizo e intentaría arreglar las cosas. Marcus permaneció a su lado, lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, pero respetando su espacio. «¿Y ahora? ¿Cómo te sientes?» Isabel dejó escapar una risa que era mitad alivio, mitad agotamiento. Libre, aterrorizada, aliviada, culpable por haber arruinado el evento de tantas personas. Todo al mismo tiempo, en realidad. «No arruinaste nada», dijo Marcus con firmeza.
Si alguien arruinó algo, fue Richard, hace 3 años, cuando decidió que las mentiras eran más fáciles que la honestidad. Ella se volvió para mirarlo, y bajo la suave luz de las linternas de la terraza, Marcus pudo ver las lágrimas que había mantenido a raya finalmente, amenazando con desbordarse. Marcus, no sé cómo agradecerte, por todo. Por escucharme en aquella cafetería cuando necesitaba un amigo, por no juzgarme cuando te conté el desorden que era mi vida, por estar aquí esta noche, aun sabiendo el circo en que esto se convertiría. Isabel, comenzó, pero dudó, sopesando sus palabras cuidadosamente. Durante 6 meses se había dicho a sí mismo que solo estaba ayudando a una amiga en necesidad, que su interés en ella era puramente platónico, motivado por un sentido de justicia y por la admiración por su resiliencia. Pero parado allí, con ella usando su saco y mirándolo con esos ojos que habían visto tanto dolor, pero aún mantenían una esperanza obstinada, ya no podía negar la verdad que había estado evitando. «¿Marcus?» Isabel lo instó suavemente cuando el silencio se extendió. «Quiero que sepas», dijo finalmente, «que estos 6 meses, conocerte, fueron inesperados. Construí mi vida en torno a la previsibilidad. Algoritmos, patrones de datos que tienen sentido, pero tú desafiaste todo eso. Me hiciste recordar que las mejores cosas de la vida no pueden ser cuantificadas ni previstas». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Un calor se extendía por su pecho que no tenía nada que ver con el saco alrededor de sus hombros. Durante meses se había dicho a sí misma que su conexión con Marcus era solo amistad, que todavía estaba técnicamente casada y no tenía derecho a sentir nada más profundo. Pero la verdad era que, en algún lugar entre sus largas conversaciones en la biblioteca y los paseos improvisados por Central Park, algo había cambiado. Marcus se había convertido en más que un amigo. Se había convertido en la persona en la que pensaba al despertar, la voz que quería escuchar al final de días difíciles. Antes de que cualquiera pudiera decir algo más, la puerta de la terraza se abrió y Christopher Chandler emergió, su rostro mostrando signos de estrés que no estaban allí una hora atrás. «Isabel, siento interrumpir, pero necesitamos hablar. Preferiblemente antes de que la prensa convierta esto en algo aún más sensacionalista de lo que ya es». Isabel intercambió una mirada con Marcus, quien asintió alentadoramente. «Estaré aquí dentro si me necesitas», dijo, apretando suavemente su mano antes de alejarse discretamente. Christopher esperó hasta que estuvieron solos antes de hablar, con las manos en los bolsillos, la postura derrotada de alguien que carga el peso de errores que no eran enteramente suyos. «Mi padre quiere asegurarse de que seas tratada de forma justa en el divorcio. Ya ha puesto a nuestro equipo jurídico a trabajar en un acuerdo que proteja tus intereses». «No quiero el dinero de la familia Chandler», dijo Isabel por segunda vez esa noche, su voz firme. «Solo quiero mi libertad». «Lo entiendo y lo respeto», respondió Christopher, «pero legalmente tienes derecho a mucho más que solo libertad. 3 años de matrimonio, aunque no convencionales, establecen ciertos derechos. Richard tiene activos considerables, inversiones, propiedades». Isabel negó con la cabeza. «Entré en este matrimonio por amor, no por ganancia financiera. No voy a salir de él como si fuera una transacción comercial». Christopher la estudió por un largo momento, e Isabel pudo ver la rueda girando en su mente, reevaluando cada suposición que probablemente había hecho sobre ella. «Eres notablemente diferente de las mujeres con las que Richard se asocia habitualmente. Creo que eso es lo que más le asustaba». «¿Qué quieres decir?» «Las mujeres como Sofía, como Madison, son predecibles», explicó Christopher, apoyándose en la balaustrada junto a ella. «Quieren las mismas cosas que Richard,
estatus, acceso, el glamour de la vida en la alta sociedad. Entienden el juego y saben cómo jugarlo. Pero tú eras real, genuina, alguien que lo amaba por quien era, no por lo que representaba. Y eso lo aterrorizaba, porque significaba que él también tendría que ser real, tendría que confrontar las partes de sí mismo que pasa tanto tiempo ocultando detrás del encanto y las fachadas. Las palabras de Christopher calaron hondo en Isabel. Durante 3 años se había culpado a sí misma por no ser lo suficientemente buena, lo suficientemente sofisticada, lo suficientemente impresionante. Pero quizás la verdad era más simple y más dolorosa. Ella había sido demasiado real, demasiado honesta, demasiado dispuesta a amarlo incondicionalmente en un mundo donde el amor siempre venía con condiciones. Richard está destrozado ahí dentro, continuó Christopher suavemente. No te estoy pidiendo que sientas lástima por él. Se lo hizo a sí mismo. Pero pensé que deberías saber que verte esta noche, ver en lo que te convertiste sin él, fue como un espejo puesto delante de su cara. Finalmente entiende lo que perdió. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegar esa comprensión?, preguntó Isabel, sin poder ocultar por completo la amargura en su voz. 3 años, 1095 días de tener la oportunidad de tomar la decisión correcta y elegir la equivocada todas las veces. Christopher no tenía respuesta para eso, y el silencio entre ellos fue llenado por los sonidos distantes de la ciudad y la música amortiguada del salón de baile detrás de ellos. «Hay algo que necesito contarte», dijo Christopher finalmente, su voz bajando hasta casi un susurro, «algo que puede cambiar cómo ves toda esta situación». Isabel se volvió para mirarlo completamente, una sensación de aprensión formándose en su estómago. «¿Qué? Nuestra madre...» Christopher comenzó, luego hizo una pausa como si eligiera sus palabras con extremo cuidado. Ella venía de una familia de clase trabajadora, una inmigrante irlandesa que conoció a mi padre cuando trabajaba como camarera en el primer restaurante que él abrió. Él se enamoró de ella inmediatamente, pero su familia, nuestros abuelos, estaban en contra de la relación. Pensaban que ella no era lo suficientemente buena, que solo estaba detrás de su dinero. Isabel escuchó en silencio, comenzando a entender a dónde iba aquello. «Papá se casó con ella de todos modos», continuó Christopher, «y demostró a todos que su amor era real. Pero él siempre llevó las cicatrices de esas batallas iniciales, de la forma en que su familia trató a la mujer que amaba. Creo que se obsesionó tanto con construir un imperio, con hacer el nombre Chandler inquebrantable, porque quería asegurarse de que sus hijos nunca tuvieran que luchar por las personas que amaban de la forma en que él luchó». «Entonces Richard lo sabía», dijo Isabel en voz baja. Las piezas finalmente encajaron. Él sabía que su padre entendería, que probablemente incluso apoyaría nuestra relación, pero aún así me escondió. «Tenía miedo», admitió Christopher. «Miedo de que la historia se repitiera, de que fueras juzgada y considerada inadecuada como lo fue nuestra madre. Así que tomó la cobarde decisión de simplemente evitar todo el problema, manteniéndote separada de su vida pública. Pensó que te estaba protegiendo, pero en realidad solo se estaba protegiendo a sí mismo. La revelación debería haber hecho que Isabel sintiera algo, ira quizás, o una comprensión renovada de la complicada psicología de Richard, pero todo lo que sentía era un agotamiento profundo y una claridad cristalina sobre una verdad simple. No importaba cuáles fueran las razones de Richard, qué miedos o inseguridades lo motivaran. Él había tomado decisiones que la hirieron profundamente. Y entender esas elecciones no las hacía menos dolorosas o menos equivocadas. «Gracias por contarme esto»,
dijo finalmente. Pero esto no cambia nada, Christopher. Richard tuvo 3 años para ser honesto conmigo sobre sus miedos, para incluirme en su vida a pesar de ellos. Eligió no hacerlo, repetidamente, deliberadamente. No puedo perdonar 3 años de elecciones equivocadas solo porque ahora entiendo la psicología detrás de ellas. Christopher asintió, como si esperara esa respuesta. Lo entiendo, y tienes razón. Solo pensé que merecías conocer la historia completa antes de seguir adelante. Permanecieron en silencio por un momento más. 2 extraños unidos por circunstancias que ninguno de ellos había elegido, pero que habían cambiado sus vidas irreversiblemente. Entonces Christopher se apartó de la balaustrada, preparándose para regresar al caos que los esperaba dentro. Isabel dijo, haciendo una pausa en la puerta, «Para lo que valga, creo que Marcus Anderson es un hombre afortunado, y espero que, esta vez, encuentres a alguien que no tenga miedo de mostrar al mundo lo increíble que eres». Cuando él se fue, Isabel se quedó sola en la terraza, el saco de Marcus aún tibio alrededor de sus hombros. El peso de 3 años finalmente comenzando a levantarse. Abajo, Nueva York continuaba su ritmo interminable, millones de vidas entrelazándose en patrones complejos de alegría y dolor, amor y pérdida. Y por primera vez desde que había dicho sí en aquella capilla de Brooklyn, Isabel sintió que su vida finalmente era suya de nuevo. La limusina se deslizaba por las calles de Manhattan, mientras Isabel observaba las luces de la ciudad a través de la ventana oscurecida. El vestido rojo que había sido su armadura durante la noche ahora parecía solo tela, bello, pero común, sin el poder que había llevado unas horas atrás. Marcus estaba sentado a su lado en respetuoso silencio, no llenando el espacio con palabras innecesarias o intentos de análisis de lo que había sucedido. Era una de las cosas que más apreciaba en él, su capacidad de simplemente estar presente sin necesidad de controlar cada momento. Su teléfono había vibrado incesantemente desde que salieron del Gran Imperial, mensajes y notificaciones explotando en una cascada interminable. Finalmente lo silenció, pero no antes de ver los primeros titulares aparecer en sitios de chismes y redes sociales. Escándalo en el baile Sterling. Heredero Chandler expuesto en matrimonio secreto. Billonario Marcus Anderson aparece con esposa escondida de magnate. Las palabras bailaban ante sus ojos, reduciendo 3 años de dolor a un sensacionalista clickbait. «Estás pensando en voz muy alta», comentó Marcus suavemente, e Isabel se dio cuenta de que había estado apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Pasé 3 años siendo invisible», dijo, su voz llevando un agotamiento que iba más allá de lo físico, «y ahora, en cuestión de horas, me he convertido en la historia más comentada de Nueva York». Es surrealista, como si hubiera saltado de un extremo del espectro al otro sin ningún punto intermedio. Marcus lo consideró por un momento, sus dedos tamborileando pensativamente en el tapizado de cuero a su lado. La atención disminuirá eventualmente. Los medios tienen la memoria de un pez dorado siempre persiguiendo el próximo escándalo. Pero la pregunta más importante es, ¿te arrepientes de haber ido esta noche, de haber confrontado a Richard públicamente? Isabel respiró hondo, considerando realmente la pregunta. El arrepentimiento era una emoción complicada, teñida con todos los tonos de gris entre blanco y negro. «No», respondió finalmente, sorprendida por la certeza en su propia voz. «No me arrepiento. Quizás debería. Quizás una persona más sensata lo habría manejado de forma privada, discreta, pero cargué el peso del secreto de Richard durante tanto tiempo que necesitaba esta liberación pública.
Necesitaba que el mundo supiera que existo, que importo. La limusina se detuvo frente al modesto edificio en Queens, donde Isabel había vivido los últimos 3 años. Era un contraste sorprendente con la mansión en Long Island, de donde habían partido unas horas atrás, pero era su hogar, el único lugar que había sido verdaderamente suyo durante todo el matrimonio con Richard. El chofer comenzó a salir para abrir la puerta, pero Marcus lo detuvo con un gesto sutil. Isabel, comenzó, volviéndose para mirarla completamente por primera vez desde que dejaron el hotel. La tenue iluminación del interior del coche proyectaba sombras en su rostro, haciendo imposible leer completamente su expresión. Necesito ser honesto contigo sobre algo, y necesito hacerlo antes de que entremos en cualquier territorio aún más complicado. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabelle. Durante 6 meses, Marcus había sido su constante, la persona en la que podía confiar cuando todo lo demás en su vida parecía desmoronarse. La idea de que él pudiera tener sus propias revelaciones bombásticas era casi demasiado para procesar después de la noche que acababa de tener. Cuando nos conocimos en aquella biblioteca, continuó Marcus, sus ojos nunca apartándose de los de ella, no fue completamente por casualidad. Yo sabía quién eras, Isabel. Sabía que estabas casada con Richard Chandler. Las palabras tardaron un momento en registrarse, y cuando finalmente lo hicieron, Isabel sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Marcus suspiró, pasándose la mano por el cabello en un raro gesto de nerviosismo. Richard y yo tenemos historia. Hace 5 años intentó hacer una jugada hostil en una de mis empresas subsidiarias. Fue brutal, sucio y casi tuvo éxito. Conseguí bloquearlo en el último segundo, pero el proceso me costó millones y dañó importantes relaciones comerciales. Desde entonces mantengo un seguimiento discreto de sus actividades solo para asegurarme de que no intente algo similar de nuevo. Isabel sentía su mente dando vueltas, intentando procesar esta nueva información y encajarla con todo lo que creía saber sobre los últimos 6 meses. Entonces tú, ¿qué? ¿Me usaste para vengarte de él? No, dijo Marcus con firmeza, tomando sus manos antes de que ella pudiera apartarse. No, Isabel, por favor escúchame. Sí, inicialmente supe de ti a través de la vigilancia que mantengo sobre Richard. Mi equipo de seguridad mencionó que estaba casado, lo cual fue una sorpresa considerando que se le veía públicamente con varias mujeres diferentes. Sentí curiosidad, lo admito. Pero cuando entré en aquella biblioteca, no fue con ningún plan maquiavélico de venganza. Fue genuina curiosidad humana. Apretó sus manos suavemente, sus ojos rogándole que entendiera. Y luego pasé 2 horas conversando contigo sobre Hemingway y filosofía existencial, y eras brillante, divertida, increíblemente culta. No eras solo la esposa escondida de Richard Chandler, eras Isabel, una persona fascinante por derecho propio. Cuando nos encontramos de nuevo y me contaste tu situación, todo lo que quise hacer fue ayudarte, no por venganza contra Richard, sino porque merecías algo mejor. Isabel retiró sus manos, necesitando espacio para pensar, para procesar. Pero nunca me lo dijiste. Durante 6 meses me dejaste creer que nuestro encuentro fue pura coincidencia. Lo sé y lo siento mucho, admitió Marcus, con dolor genuino en su voz. Cada vez que intentaba encontrar el momento adecuado para contarte, me convencía de que te estaba protegiendo de información innecesaria, que el cómo nos conocimos no importaba tanto como en lo que se había convertido nuestra amistad. Pero la verdad es que estaba siendo cobarde. Tenía miedo de que si lo supieras, pensarías que todo era manipulación, que yo era tan malo como Richard, guardando secretos. El silencio en el coche era opresivo, lleno solo con el sonido distante del tráfico de Nueva York,
y la respiración pesada de ambos. Isabel miró sus manos, aún llevando el anillo de bodas que se había puesto 3 años atrás con tanto amor y esperanza. Ahora parecía solo un trozo de metal, vacío de significado, un símbolo de promesas rotas y tiempo desperdiciado. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Esta noche fue mucho. Confronté a mi marido públicamente, conocí a su familia por primera vez, me convertí en titular nacional, y ahora descubro que la única persona en la que pensé que podía confiar completamente también guardaba secretos. Marcus asintió, aunque cada línea de su rostro mostraba cuánto le dolían esas palabras. Lo entiendo, y tienes razón en necesitar espacio. Pero Isabel, por favor créeme cuando digo que todo lo que sentí por ti, toda conexión que construimos, fue real. Quizás comenzó con curiosidad sobre la situación de Richard, pero se transformó en algo mucho más profundo casi de inmediato. Isabel abrió la puerta del coche, el aire frío de la noche golpeándola como una bofetada. Se volvió una última vez para mirar a Marcus, este hombre que había sido su salvador, y ahora era solo una persona más complicada en su complicada vida. «La diferencia entre tú y Richard», dijo suavemente, «es que al menos tuviste el coraje de contarme la verdad eventualmente. Eso tiene que contar para algo». Salió del coche antes de que él pudiera responder, caminando rápidamente hacia el edificio sin mirar atrás. Solo cuando estuvo a salvo dentro de su apartamento, con la puerta cerrada con llave tras ella, Isabel permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche finalmente cayeran. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado unas horas atrás, pero todo parecía diferente de alguna manera. Las fotos de boda que Richard había insistido en mantener guardadas en un cajón en lugar de exhibidas. Los libros que ella había coleccionado a lo largo de los años, su única extravagancia real, la pequeña mesa donde comía sola la mayoría de las noches mientras Richard estaba en otro evento social del que ella estaba excluida. Isabel se quitó los zapatos de tacón, sintiendo un alivio inmediato cuando sus pies tocaron el suelo frío. Caminó hasta el espejo en el pasillo y estudió su reflejo. El maquillaje estaba corrido, el cabello comenzaba a salirse del elaborado peinado, pero eran sus ojos los que capturaron su atención. Había algo diferente en ellos, algo que no estaba allí cuando se había mirado en ese mismo espejo la mañana anterior. Determinación, fuerza, conocimiento de su propio valor. Su teléfono comenzó a vibrar de nuevo, y esta vez miró. Mensajes de Christopher ofreciendo asistencia legal. Un correo electrónico de Victor Chandler con el asuntos urgentes para discusión. 3 mensajes de voz de Richard que ella borró sin escuchar. Y luego un mensaje de un número desconocido que la hizo detenerse. Isabel, soy Sofía. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber, pero necesitamos hablar. Richard nos mintió a las 2, y creo que ambas merecemos saber toda la verdad. Si estás dispuesta, hay una cafetería en la 5ª Avenida llamada Café Lumière. Estaré allí mañana a las 10 de la mañana. Sin presión, pero espero verte allí. Isabel releyó el mensaje 3 veces, procesando la inesperada oferta. Sophia Monroe, la mujer que había sido exhibida en todos los eventos de los que Isabel había sido excluida, estaba pidiendo encontrarse. Había una parte de ella que quería ignorar el mensaje, bloquear el número y nunca más pensar en ninguna persona asociada con Richard Chandler. Pero otra parte, la parte que había encontrado suficiente valor para confrontar a su marido públicamente, estaba curiosa. Ella escribió una respuesta rápida antes de que pudiera reconsiderar. Estaré allí. Fuera de su apartamento, sentado en su coche particular, estacionado discretamente en la calle, Marcus observaba las ventanas iluminadas del 3er piso.
Sabía que debía irse, darle a Isabel el espacio que había pedido. Pero algo lo mantenía allí, una necesidad de asegurarse de que estuviera a salvo, de que estuviera bien. Su teléfono sonó, y él contestó sin verificar el identificador de llamadas. Anderson. Marcus, soy Gerald Rothschild. Necesito saber qué diablos pasó esta noche. Todo Nueva York está hablando de ti y de la esposa secreta de Richard Chandler. ¿Esto afectará nuestro acuerdo? Marcus cerró los ojos, el peso de su mundo corporativo volviendo a posarse sobre sus hombros. Gerald, tendré que devolverte la llamada. Estoy lidiando con algo importante en este momento. Colgó antes de que Rothschild pudiera protestar y luego envió un mensaje rápido a su asistente ejecutiva. Cancela todos los compromisos de mañana por la mañana. Necesitaré unas horas. Mientras finalmente se alejaba del Queens en dirección a su propia casa vacía en Manhattan, Marcus pensó en las ironías de la vida. Había construido un imperio valorado en miles de millones. Dirigía empresas que empleaban a decenas de miles de personas. Tenía acceso a prácticamente cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Pero lo único que realmente quería, la conexión genuina con la mujer de ojos almendrados que leía a Hemingway en bibliotecas públicas, se le escapaba entre los dedos a causa de un secreto que había guardado por razones que ahora le parecían increíblemente estúpidas. La mañana llegó con una claridad brutal que solo las noches sin dormir pueden traer. Isabel había pasado las últimas horas alternando entre mirar el techo y dar vueltas en la cama, su mente negándose a desconectar a pesar de la exhaustión que pesaba en cada músculo de su cuerpo. Cuando el despertador finalmente sonó a las 8 de la mañana, ya llevaba 2 horas despierta, sentada junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. El Café Lumière estaba en una de las esquinas más concurridas de la Quinta Avenida, pero su interior ofrecía un refugio sorprendentemente tranquilo del caos urbano. Isabel llegó 15 minutos antes, aún sin estar segura de por qué había accedido a ese encuentro. Sophia Monroe representaba todo lo que Richard había elegido por encima de ella durante 3 años, cada evento social donde Isabel había sido dejada de lado, mientras otra mujer ocupaba el lugar que debería ser suyo. Pero cuando Sophia entró por la puerta de cristal, a las 10 en punto, cualquier resentimiento preconcebido que Isabel albergaba comenzó a disolverse. La mujer que se acercó a su mesa no era la figura deslumbrante y segura de sí misma del baile de gala. Sophia vestía unos vaqueros sencillos y un suéter de cachemira, el cabello rubio recogido en una coleta desordenada, los ojos hinchados, revelando que ella también había pasado una noche sin dormir. Sin maquillaje y bajo la luz natural de la mañana, parecía más pequeña de alguna manera, más humana, más real. «Gracias por venir», dijo Sofía al sentarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su bolso en el suelo. «No te habría culpado si hubieras ignorado mi mensaje por completo». Isabel hizo un gesto a la camarera, pidiendo 2 cafés antes de responder. «Honestamente, todavía no sé por qué estoy aquí, pero supongo que la curiosidad venció al sentido común». Una sonrisa amarga asomó a los labios de Sofía. «No hay mucho sentido común en ninguna parte de esta situación, ¿verdad?». Hizo una pausa mientras la camarera traía sus cafés, esperando hasta que se quedaron solas de nuevo. «Isabel, necesito que sepas que yo realmente no tenía ni idea. Sobre ti, sobre vuestro matrimonio. Richard me contó una historia elaborada sobre un divorcio difícil, una exesposa que se había vuelto a Inglaterra. Era tan convincente, tan detallado en sus mentiras, que nunca lo cuestioné». «¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?», preguntó Isabel, sorprendida al descubrir que genuinamente quería saber.
14 meses, respondió Sofía, revolviendo su café distraídamente. Empezamos a salir en enero del año pasado. Al principio era encantador, atento. Me llevaba a cenar a restaurantes increíbles. Me presentaba a gente importante de su círculo social. Me sentí como la mujer más afortunada de Nueva York. Isabel reconoció la narrativa, habiendo vivido su propia versión 3 años atrás. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Gradualmente, admitió Sofía. Empezó a estar más distante, menos disponible. Siempre tenía reuniones de última hora, viajes de negocios urgentes. Pero cuando estábamos juntos, seguía siendo mágico, así que me convencía de que estaba siendo demasiado exigente, esperando demasiado. Finalmente encontró los ojos de Isabel, las lágrimas amenazaban con desbordarse. Dios, fui tan ingenua. Todas las señales estaban ahí y simplemente elegí no verlas. No fue ingenuidad, dijo Isabel suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la compasión en su propia voz. Fue confianza. Confiaste en alguien que no merecía esa confianza. Eso no te hace ingenua, te hace humana. Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano. Su compostura cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. ¿Cómo lo soportaste? 3 años sabiendo que él estaba ahí fuera con otras mujeres, siendo excluida por completo de su vida. La pregunta fue directa, brutal en su honestidad, e Isabel se tomó un momento para considerar realmente su respuesta. No lo soporté, no realmente. Cada día era una elección entre confrontar la verdad y aferrarme a la ilusión de que las cosas podían mejorar. Durante mucho tiempo, elegí la ilusión porque era más fácil que enfrentar el hecho de que mi matrimonio era una mentira. ¿Qué cambió? Sofía se inclinó hacia adelante, genuinamente interesada. ¿Qué te hizo finalmente decidir exponerlo todo? Isabel pensó en Marcus, en sus conversaciones en la biblioteca, en cómo él había ayudado a reconstruir su autoestima pieza por pieza, pero también pensó en los secretos que él había guardado, en las capas de complicación que parecían inevitables en cualquier relación. Conocí a alguien que me recordó que tenía valor, que merecía ser vista y apreciada. Y eso me dio el coraje para dejar de aceptar migajas de afecto de un hombre que había prometido darme el mundo. Sofía asintió lentamente, procesando las palabras. Marcus Anderson, ¿están juntos? Es complicado, respondió Isabel, la primera vez que lo había admitido en voz alta. Él me ayudó cuando lo necesitaba, pero hay cosas entre nosotros que aún necesitamos resolver. Anoche no fue solo sobre confrontar a Richard, fue sobre reclamar mi propia identidad independiente de cualquier hombre, incluyendo a Marcus. La conversación fue interrumpida cuando la puerta de la cafetería se abrió y Richard entró. Sus ojos inmediatamente encontraron a las 2 mujeres sentadas juntas. Se veía terrible, su traje caro arrugado como si hubiera dormido en él, profundas ojeras bajo unos ojos que claramente no habían visto mucho descanso. Por un momento, se quedó parado en la entrada, indeciso, antes de finalmente acercarse a su mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó, su voz ronca por el cansancio o la emoción, imposible saber cuál. Isabel intercambió una mirada con Sofía, una comunicación silenciosa pasó entre ellas. Después de un momento, ambas asintieron. Richard tiró de una silla de una mesa cercana, posicionándose de forma que pudiera ver a ambas mujeres. No vine aquí para dar excusas, comenzó, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No hay excusa para lo que les hice a ustedes 2, para las mentiras que construí. Pasé toda la noche despierto, obligándome a confrontar el tipo de persona en la que me he convertido, y estoy asqueado de mí mismo. Bien, dijo Sofía bruscamente, su voz con una dureza que Isabel no esperaba. Deberías estar asqueado.
Jugaste con nuestras vidas como si fueran piezas de ajedrez en algún juego elaborado cuyas reglas solo tú entendías. Richard aceptó la crítica sin defensa, asintiendo. Tienen razón, ambas. Y sé que no tengo derecho a pedirles nada a ninguna de ustedes, pero necesito que entiendan por qué, no como justificación, sino como explicación. Isabel sintió la ira burbujeando en su pecho. Christopher ya nos contó sobre tu madre, sobre cómo la familia de tu padre la trató. Eso no justifica 3 años de mentiras, Richard. Lo sé, dijo rápidamente, lo sé, pero no se trataba solo de protegerte del juicio, Isabel. Se trataba de protegerme a mí mismo de la vulnerabilidad. Contigo era real de una manera que me aterrorizaba. Tú me veías, no la fachada que construyo para que todos vean, sino quien realmente era. Y esa persona, la real, nunca me pareció lo suficientemente buena. Sofía soltó una risa amarga. Así que nos mentiste porque eras inseguro. Eso es patético, Richard. Es patético, asintió. Y cobarde, y cruel, y todo lo que quieran llamarlo. Pasé toda mi vida tratando de demostrar que era digno de ser un Chandler, de asumir el imperio que mi padre construyó. Cada decisión que tomé fue calculada para impresionar, para presentar la imagen correcta, y en algún lugar del camino perdí la noción de quién era realmente, separado de todo eso. Isabel estudió al hombre sentado frente a ella, buscando rasgos del hombre del que se había enamorado 3 años atrás en esa cafetería de Brooklyn. Todavía estaba allí, enterrado bajo capas de artificio e inseguridad, pero no era suficiente. Comprender por qué alguien te hirió no anulaba el dolor que causaron. ¿Qué quieres de nosotras, Richard?, preguntó finalmente. Perdón, absolución, una oportunidad de arreglar lo que rompiste. Él negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente escaparon por las esquinas de sus ojos. No espero perdón, ni de ustedes, ni de mí mismo. Solo quería que supieran que lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar, y que haré lo que sea necesario para facilitar el divorcio, Isabel. Nada de juegos, nada de abogados tratando de disminuir lo que mereces. Tú pides, tú recibes. No quiero tu dinero, dijo Isabel por tercera vez en 24 horas. Solo quiero mi libertad y mi dignidad intactas. Richard asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano en un gesto sorprendentemente vulnerable. Tendrás ambas cosas, y Sofía, entiendo si nunca quieres volver a verme, pero por favor, sabe que los sentimientos que tuve por ti fueron reales, aunque todo lo demás fuera una mentira. Sofía se levantó abruptamente, cogiendo su bolso. No hagas eso, Richard. No intentes transformar tus mentiras en algo romántico o trágico. Me usaste para mantener las apariencias mientras mantenías a tu esposa oculta como un secreto sucio. No había nada real en eso. Miró a Isabel y algo parecido a la solidaridad pasó entre ellas. Buena suerte con todo. Te mereces ser feliz. Después de que Sofía se fue, Isabel se quedó sentada en silencio con Richard durante unos minutos más. Había algo parecido a un cierre en el aire, el final definitivo de un capítulo que había durado demasiado tiempo. Realmente te amé, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Cuando dije sí en aquella capilla, lo dije con cada fibra de mi ser. Pero no me dejaste amarte de verdad. Me diste una versión editada de ti mismo y luego te sorprendiste cuando eso no fue suficiente. Richard no tuvo respuesta para eso, e Isabel se dio cuenta de que no esperaba una. Se levantó, alisándose el suéter, preparándose para irse. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Lo mantendremos civilizado y rápido. Fuera de la cafetería, el sol de diciembre brillaba con una intensidad sorprendente, proyectando sombras nítidas en la acera. Isabel estaba a punto de llamar a un taxi cuando vio a Marcus apoyado en su coche,
al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos, esperando. Sus ojos se encontraron a través del tráfico, y por un largo momento ninguno de los dos se movió. Entonces Isabel cruzó la calle, navegando entre coches con la confianza de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Cuando llegó ante él, Marcus la estudió cuidadosamente, buscando señales de cómo estaba procesando todo. «¿Esperaste?», dijo ella, no era una pregunta. «Esperaría el tiempo que fuera necesario», respondió él simplemente. Isabel respiró hondo, sintiendo cómo el peso de los últimos días finalmente comenzaba a asentarse. «Marcus, necesito que seas honesto conmigo, completamente honesto. No solo sobre cómo nos conocimos, sino sobre todo, tus sentimientos, tus intenciones, lo que quieres de esto, de mí». Marcus asintió, apartándose del coche para ponerse de pie completamente. «Te amo, Isabel. No de la forma calculada o condicional en que te amó Richard. Te amo de la forma confusa, complicada, que todo lo consume y que asusta a personas como yo que han pasado toda la vida en control. Y sí, nuestro encuentro comenzó con el conocimiento de tu situación, pero lo que se desarrolló entre nosotros fue completamente inesperado y totalmente real». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, honestas y desnudas, de una forma que Isabel no había experimentado en años. Ella pensó en todo lo que había sucedido, en todas las mentiras y verdades reveladas, en las viejas heridas que finalmente estaban empezando a cicatrizar. «No puedo prometer nada ahora», dijo finalmente. «Todavía estoy técnicamente casada, todavía estoy procesando años de trauma, pero me gustaría intentarlo, cuando sea el momento adecuado. Descubrir lo que esto podría ser entre nosotros, construido en honestidad desde el principio». Marcus sonrió, y era una sonrisa genuina llena de esperanza y paciencia. «Puedo esperar. Esperaré el tiempo que necesites». Isabel se inclinó y besó su mejilla suavemente, un gesto de gratitud y posibilidad. Luego se alejó, caminando por la Quinta Avenida con la cabeza en alto, sabiendo que por primera vez en 3 años su futuro era verdaderamente suyo para escribir. Y cualquier que fuera ese futuro, se construiría sobre la verdad, no sobre secretos ocultos y mentiras cuidadosamente construidas. Detrás de ella, Marcus observó hasta que ella desapareció entre la multitud. Luego regresó a su coche con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Tendrían su momento, cuando fuera el momento adecuado, y esta vez sería real.